Hola amigos de YouTube, nuevamente su amigo Chochueno aquí trayéndoles un nuevo video más. En esta ocasión va a ser un video un poco diferente a lo que hemos estado haciendo, más sin embargo va referente a dispositivos que se ocupan en la casa que pueden ayudar a nuestra vida cotidiana. Y en esta ocasión es un purificador de osmosis inversa, es un purificador de agua. No es cualquier purificador de agua, es un purificador eh, de 5 etapas, de 5 filtros. Y como su nombre lo dice, uno de sus filtros es de osmosis inversa. Este es un gran purificador. Yo di con este filtro porque mi esposa estaba embarazada y por mi trabajo yo muchas veces tengo que estar fuera de casa. Al estar mi mujer embarazada, yo me quedaba con pendiente al momento de que se tenía que requerir agua purificada para el uso cotidiano. ¿Y por qué? Porque lo que manejábamos antes era comprar garrafones de agua. Entonces ustedes saben que los garrafones de agua normalmente son de 20 o 25 litros. Entonces pues estando mi mujer embarazada, cargando 25 litros, lo considero bastante riesgoso. Entonces por esa razón yo me vi en la necesidad de encontrar una solución para tener agua purificada a todo momento. Y pues bueno, la solución que encontré fue este purificador de agua, un purificador de 5 pasos, de 5 etapas, el cual este video lo estoy realizando para mostrarles su funcionamiento y su instalación. Las piezas que ven aquí no son todas las piezas con las que viene el purificador, porque yo previamente ya lo había instalado. Si se alcanza a ver, el purificador va debajo de la tarja. Ahí se ven previamente ya unas mangueritas e inclusive la llave donde tomamos la salida del agua purificada. Este purificador funciona con energía eléctrica. Si ustedes se logra ver aquí, este es un motor presurizador. Inclusive este inversor cuenta con un indicador digital. Está controlado a través de una pequeña computadora con un pequeño display donde muestra la función que está realizando el purificador y su toma de energía, así como unos switches de alta y de baja para que la computadora determine el correcto funcionamiento de este purificador. Asimismo también cuenta con un tanque de almacenamiento de agua. ¿Por qué? Porque su proceso de purificado es un poco lento. El proceso de purificado de este sistema es un poco lento. Por tal motivo requiere un tanque para almacenar agua. Si mal no recuerdo, este es un tanque de 12 litros. Entonces requiere este tanque para almacenar agua, y cuando uno requiera hacer uso de esa agua, por ejemplo una jarra de 2 litros, de 5 litros, tener esa agua disponible inmediatamente. Y una vez que dejemos de ocupar el agua, el purificador va a seguir trabajando para almacenar el agua que fue utilizada y reponerla, para que en un futuro tengamos nuevamente agua disponible a todo momento. Como les comentaba, este es un purificador de 5 etapas. ¿Por qué de 5 etapas? Porque, como lo van a poder ver en el diagrama, voy a colocar el diagrama en pantalla para que se logre apreciar. El funcionamiento de este filtro empieza por aquí, a través de una manguera que va a salir
de la toma de agua fría. Ahí se ve. Se va a conectar a la entrada del purificador. Aquí es donde va a empezar todo. Entonces, a grandes rasgos, el agua cuando va a entrar, por la pura presión de agua, va a pasar a través del primer filtro, que es un filtro de polipropileno, que internamente es este. El agua va a pasar primeramente a través de ese filtro, posteriormente va a pasar por un segundo filtro de carbón granular activado. Después de que el agua pase a través de este segundo filtro, va a pasar por un tercer filtro, que es este. Y a partir de aquí, el agua, una vez que pasó por los tres filtros, 1, 2, 3, va a pasar y va a ganar presión a través de este motor, que lo va a inyectar ahora sí a través del filtro de la membrana de osmosis inversa, que a través de la presión va a dejar pasar cierta cantidad de agua, el agua filtrada, el agua purificada, hacia nuestro tanque. Y el agua que no cumpla con las características de filtración que requiere esta membrana va a ser desechada a través de la salida de desecho del purificador. El agua que logró pasar a través de esta membrana y ahora está almacenada y purificada en nuestro tanque, al momento que nosotros queramos requerirla, va a pasar por un último quinto filtro, que es este de aquí, para que al momento que nosotros ya tengamos esa agua, sea lo más limpia y purificada posible en todo momento. Así a grandes rasgos es el funcionamiento de este filtro. Quiero comentarles algo, no todo es color de rosa. Tiene un punto malo, si quieren verlo así, este filtro, y el punto malo es que por cada litro de agua purificada que da, desperdicia 4, y es gracias a esta membrana. ¿Por qué? Porque les comentaba de que por cada litro que pase, por cada litro que este purificador logre pasar hacia el tanque, 4 litros son desechados, en donde de acuerdo el diagrama de instalación, la salida del agua residual del purificador debe de ir conectada hacia el desagüe de la tarja. Ustedes van a poder encontrar, inclusive en foros de internet, en donde esa agua que se desecha no es completamente dañina, no está completamente sucia, porque previamente esa agua pasó a través de estos 3 primeros filtros, ya no pasó a través del cuarto filtro y se debería de desechar. Pero no es agua tan contaminada, sino ya van a haber ideas para poder reciclar esa agua, ya sea para almacenarla en tanques, para regar plantas, para hacer el aseo de la casa, no necesariamente para desecharla y perderla, ya que hoy en día no es una opción desperdiciar el agua así de sencillo. A grandes rasgos este es el funcionamiento del sistema. Ahorita voy a grabar de cómo se debe de instalar. Muy bien. Primero que nada vamos a colocar el purificador en su posición de funcionamiento. Para esto se tuvo que haber colocado 2 tornillos en la base o en la pared donde va
va a quedar soportado y lo vamos a colocar en sus orejitas correspondientes. Una vez el filtro está colocado en su posición de trabajo, lo que sigue es conectar las mangueras de alimentación de agua. Primero vamos a conectar la manguera que viene de el suministro de agua de la casa, en donde es esta manguera que podemos ver aquí. Previamente ya había yo instalado la llave para cortar o impedir el paso del agua hacia el purificador. La forma de conectarlo es muy sencilla. Todo esto obviamente ya viene en el manual, yo ya me lo he aprendido prácticamente de memoria, entonces sé dónde va conectado cada uno. Simplemente hay que tomar la manguera, presionarlo y jalarlo. Van a ver que queda justo nuestra conexión. Vienen con estas grapitas de colores azules, en donde simplemente se coloca para asegurar la manguera en su posición final. Posteriormente lo que voy a conectar va a ser la manguera de agua de desecho a su salida correspondiente. Y de igual manera sujetándola con su grapa. Voy a continuar conectando esta manguera que corresponde a la llave donde vamos a tomar el agua potable proveniente del quinto filtro, que es de aquí. Para casi terminar, voy a colocar el tanque de almacenamiento y voy a conectar la entrada o salida del tanque, como quieran verlo así, con la entrada y salida del filtro a través de una última manguera. Unas grapitas de conexión para asegurar los conectores. Muy bien. Ahora sí, ya teniendo todas las mangueras conectadas, vamos a abrir las válvulas del tanque. Voy a abrir la llave de paso del agua de entrada y a conectar o energizar el purificador. Y podemos ver que la computadora del mismo enciende trabajando en el proceso que corresponda. Y pues bueno, esto sería todo con respecto a este filtro. Voy a hacer videos futuros sobre el mantenimiento del mismo. Por ahora, aquí podemos ver cómo ya tenemos el agua purificada disponible.
agua lista para beber y en todo momento. Bueno amigos, con esto me despido, esperando que estas ideas les sirvan para implementar soluciones que faciliten la vida en sus hogares. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.